Dicen que hay caminos que no se eligen, sino que te eligen a ti. Y el de nuestro invitado de hoy es uno de esos que se recorren con coraje, entrega y una vocación inquebrantable por servir. Con 22 años ya vestía el uniforme de la Guardia Civil. A los 23 superó uno de los procesos más exigentes del cuerpo, el GAR. Desde entonces su vida ha sido una misión constante. Bilbao, en plena lucha contra ETA, Jerusalén, Afganistán, Irak, Líbano. Cada destino, una historia. Cada operación, una lección. Esta es su historia, pero también podría ser la tuya. Bienvenidos a Camino a Baeza, con el sargento Braceli. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial y es que seguro que algunos de los que nos estáis viendo tenéis este libro con vosotros y a lo mejor ni siquiera nunca os habéis planteado quién es la persona que está en la portada. Pero no te preocupes o no os preocupéis porque nosotros os lo vamos a presentar. Eres el sargento Braceli. Sargento, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Pep. Portada del libro y ahora aquí en Camino a Baeza con nosotros. Así es, así es. ¿Cómo lo viviste cuando te dijeron que estabas aquí en la portada del libro resumen de Academia Preforte? Fue una sorpresa, imagino, ¿no? Fue una sorpresa grande, una sorpresa grande. Un compañero que está en el GRS de Madrid estudiando para oficial me preguntó algunos detalles de la uniformidad de cuando estuve en Irak y se lo dije y dice, me parece que te he visto en una foto. Me enseñó la foto y digo, coño, soy yo. Ya has adelantado que has estado en Irak, tienes una historia, una trayectoria muy larga en la Guardia Civil, también empezaste en el Ejército. Hoy te tenemos aquí para que inspires a nuestros alumnos, a nuestros prefortianos a seguir en ese camino, ¿no? Apostando por ser Guardia Civil y te queremos conocer, eso es lo que vamos a intentar. Entonces, vamos a empezar un poquito desde el principio. Cuéntame, sargento, ¿cómo empezaste en la Guardia Civil? ¿Cómo fueron tus primeros pasos hasta llegar hasta donde estás hoy? Pues yo vengo del Ejército. Ingresé a los 18 años y a los 22 aprobé la posición de la Guardia Civil y ingresé en la Guardia Civil y pues tan joven, tan tierno esto, siempre mi anhelo fue ir al País Vasco a luchar contra ETA, el grupo terrorista que operaba sobre todo. ¿Tu principal motivación para entrar a la Guardia Civil? Sí. Estaba entre quedarme en el Ejército como suboficial o irme a la Guardia Civil y me gustó más la Guardia Civil. Me gustó más un trabajo más cara al público, más en el ciudadano. ¿Con qué edad entras en la Guardia Civil? Entro con 22 años. Con 22 años. ¿Y con qué edad empiezas a trabajar en el País Vasco y en este tipo de operaciones contra ETA? Con 23 años. Con 23 años hice el curso de adiestramientos especiales para irme al GAR. El grupo actualmente se llama Grupo de Acción Rápida. La primera pregunta que me surge, ¿cómo una persona con 23 años afronta este reto, ¿no? Que es grande y además también muy peligroso? ¿Cómo lo vivías tú con 23 años? ¿Tenías miedo? ¿Tenías ganas? ¿Cómo era? Un cúmulo de todo eso y además con un poquito de ignorancia propia de la edad. Para mí era lo que tenía que hacer un guardia civil. En ese momento era la peor amenaza que tenía España y era luchar contra eso. Yo tengo la misma edad que Irene Villa. Me impactó mucho. Yo no soy hijo de Guardia Civil, no tengo vínculo con la Guardia Civil familiar y aquello me impactó muchísimo. Es una persona que tenemos la misma edad, somos coetáneos y se quedó sin piernas por un atentado. Entonces aquello me impresionó muchísimo. Y entonces mi objetivo, ingresé primero en el Ejército, pero luego quería ir a la Guardia Civil a luchar contra ellos. Y en verdad, como estás en primera línea y lo ves y miras a la cara gente que quisiera matarte, pues les miras a la cara y estás en su terreno de juego, donde ellos se sienten cómodos e inconfortables, pues es como más incisivo. Lo que peor lo pasa es la familia. En verdad lo que peor lo pasa es la familia. Mi madre me llamó media docena de veces, me despertó, se enteraba de atentados antes que yo, contra compañeros, contra casas cuartel, y claro, no conocía los nombres ni las ubicaciones de los lugares y claro, la preocupación de una madre, un padre, una hermana, pues quizá ellos lo pasaron peor que yo, porque yo estaba en primera línea y yo veía lo que pasaba, pero la distancia en las noticias y cómo llegaban, la fotografía, las imágenes, pues claro, fue muy duro, sobre todo para ellos.
Lo puedo imaginar. Quizás los más jóvenes que nos ven tienen una idea un poco vaga, ¿no?, de lo que era la banda terrorista ETA. Cuéntanos cómo era el día a día de un guardia civil allí, porque imagino que tenías que tomar todo tipo de precauciones, que cada día y cada minuto tenías que estar alerta. ¿Cómo era el día a día? Pues era duro y singular, las dos cosas, viviendo en el País Vasco, viviendo y trabajando en el País Vasco. La mayoría de los compañeros pues hacían patrullas muy puntuales a puerto, aeropuerto, seguridad ciudadana, pero muy vigilancia y aseguramiento de cuarteles, escoltas también. Pero claro, el grupo al que yo pertenecía salía a buscar terroristas, salía de caza, si se me permite, salía de caza. O sea, no era un servicio preventivo, era un servicio incisivo, era un servicio de acción, de buscarlos a ellos, de que se sintieran incómodos, de que no pudieran moverse, o si se movían pensaran que podía haber un control de la Guardia Civil. Y eso era lo que más me encantaba. Todo esto con la climatología de allí, todos de fuera y tal. Claro, pero eso es durante cuánto estás de servicio. Tenías servicio, tienes que salir a comprar, tienes que salir a hacer una vida medio normal, claro. Adquieres pautas de seguridad y de autoprotección que en otros sitios pues no las tienes, que hoy por hoy las seguimos teniendo. Ya nunca te vuelves a sentar de espaldas a la puerta de un bar. Ya miras debajo del coche por si te habían puesto una bomba lapa, ya no lo haces. Pero claro, ya miras a izquierda o a derecha antes de montarte en el coche. O sea, alguien esperándote. Entonces, adquieren esas pautas que allí eran normales. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste en el País Vasco? En el País Vasco estuve 5 años cuando era guardia, y de sargento he estado 7 entre País Vasco y Navarra. Imagino que en aquella época 5 años allí es como estar 20, ¿no? Es como prácticamente toda una vida, ¿no? Muy intenso del día a día. Imagino que también participarías en alguna misión o en alguna detención importante o significativa. Cuéntanos alguna operación que hayas tenido que acometer allí. Sí, ahí participé sobre todo al final de mi tiempo en el GAR, participé en 4 operaciones de explotación contra comandos de ETA. Y recuerdo lo estimulante que era. Era como la cúspide de tu trabajo y el trabajo de muchos compañeros de información. Era la cúspide del final, de ver a una persona que ha atentado contra españoles, contra otros ciudadanos, y verla esposado presenciando el registro de su casa, era muy, muy gratificante. Muy gratificante y vamos. Me puedo imaginar. Estabas dentro del GAR, nos has comentado, entraste por tanto en el GAR. ¿Cómo os preparaban, sobre todo mentalmente, ¿no?, para estar allí 5 años? Porque el desgaste, imagino que existía. Sí, para estar en esa unidad hay que superar el curso de adiestramientos especiales en la base de Logroño, y el curso de por sí es muy duro. Es muy duro, y no solo duro físicamente, que lo es, muy duro físicamente, sino que además por lo que duraba en aquel entonces, tenías que ser duro emocionalmente. Tenía que ser duro, todo en contra, todo dilatadas jornadas, cansancio, resultado positivo de lo que tenías que hacer. Si no, había una penalización, un castigo por no haber ejecutado completamente la misión o no haberla ejecutado bien. Entonces eso, dilatado en el tiempo, pues te forja al final un carácter. ¿Alguna lección que te haya quedado ya para siempre después de ese paso por allí, Edgar? Varios, pero el que más me acuerdo, lo que más me ha imprimido carácter a mí es el trabajar cansado. Pero trabajar cansado después de una jornada de trabajo larga ya de por sí. A lo mejor había una acción de ETA, una mochila bomba, un intento de secuestro, ¿no?, que había que salir y desplegar, había que asegurar para que otros compañeros trabajaran. Y a lo mejor llevas 20 horas trabajando y no había posibilidad de relevo, y seguías trabajando bien. Cansado, pero bien, seguías trabajando. Entonces, claro, era el trabajar en alto grado de profesionalidad y con alto grado de eficacia, una vez cansado, una vez exhausto, pues claro, eso ha imprimido carácter, y eso a todos los que estuvimos allí y todo. Y eso me ha valido en casi todo lo de mi vida, casi todo, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y ha sido con lo que yo me quedo. Yo hasta eso lo he empleado hasta cuando he sido padre. Cuando he sido padre y no te ha dejado dormir tu hijo, ya tenía una mala noche, pero después de esa mala noche tienes que ir a trabajar, pero es que después de esa mala noche de trabajar te ha dado otra mala noche. Entonces, claro, has acumulado un cansancio, pero
tienes que seguir estando bien, tienes que seguir trabajando bien, tienes que seguir ayudando a tu hijo, ayudándole a desarrollarse, quiero hacer. Entonces, mira, a mí al final me ha valido para toda la vida. Seguimos adentrándonos un poco en tu carrera profesional dentro de la Guardia Civil. 5 años en el GAR, en el País Vasco, en la lucha contra ETA, y pasamos luego a Seguridad Ciudadana, ¿no es así? Cuéntanos cómo es ese cambio y esa nueva etapa dentro de la Guardia Civil. Pues yo siempre he querido aprender y considero la capacidad de aprendizaje una cualidad humana caduca, tiene su fecha de caducidad, no siempre puedes aprender lo mismo. Entonces, claro, después de aquello, yo quería ver lo que era la Guardia Civil de calle, el servicio rural que se llamaba entonces, hoy se llama Seguridad Ciudadana. Quieres estar en un pueblo, hablar con la gente, cómo te habla la gente, cómo te percibía, cómo percibías tú, esa solvencia que tiene la Guardia Civil profesional. Entonces fui destinado primero como guardia a la prisión de Córdoba y luego ya como cabo a un pueblo de Córdoba de 8.000 habitantes. Entonces, claro, era el cabo del pueblo, tan asentado en España. Lo cual, claro, todo el mundo sabía cómo te llamabas, lo que desayunabas, el bar que ibas. Todo el mundo te preguntaba en el bar cuando empezaba la media veda de la perdiz. Entonces, claro, eso fue un aprendizaje muy grande y te das cuenta de lo importante que es la base, la piedra angular de todo lo que crece la Guardia Civil. El servicio rural, Seguridad Ciudadana. La Seguridad Ciudadana, que es la principal fuente, el guardia de Seguridad Ciudadana. Conoce de todo, no es el máximo experto en nada, pero conoce de todo, sabe hacer el principio de todo y sabe solventar los primeros problemas, que luego llegarán otros especialistas y lo terminarán pero esa piedra angular es principal, ¿no? Extraordinariamente importante. Y me ayudó a conocer eso, ¿no? Dónde se sitúa, que es la figura del cabo del puesto. Y es lo que más aprendiste de esa experiencia de calle, ¿no? Como se suele decir, estar ahí en la calle con los ciudadanos, ayudando en primera fila. Pues aprendí lo que el ciudadano espera de la Guardia Civil. En la cartilla del cuerpo hay una frase hay muchísimas frases que importante. Para mí una que me marcó es cuando un ciudadano ve a su hijo arrastrado por las aguas, a la presencia de la Guardia Civil, considerar a su hijo salvado. Bueno, pues esa frase me gustó mucho y me caló mucho. Un servicio de seguridad ciudadana, pues eso es lo que esperaba el ciudadano. Entonces, claro, tienes que saber de todo, tienes que dar el primer paso adelante de todo. El ciudadano tiene un agente y tú tienes que llegar y resolverlo todo, y saber cómo se resuelve todo y hacerlo bien, de buenas maneras. Pero claro, esa complejidad para mí fue un mundo, fue aprender otra especialidad. En Academia Perfortia somos especialistas en ingreso a la Guardia Civil, pero también en promoción interna, y tú eres un buen ejemplo de promoción interna. Cuéntanos, porque empezaste muy joven en la Guardia Civil, luego nos cuentas que fuiste cabo, pero actualmente eres sargento. ¿Por qué decidiste promocionar y cómo fue tu proceso? Pues al ingresar en la Guardia Civil ingresé tan pronto, por así decirlo, que no había cursado estudios universitarios, no había terminado los estudios medios, con lo cual tuve que, aparte de trabajar, aparte de entrar al servicio, estudiar en el instituto nocturno, sacarme el acceso a la universidad para promocionar a suboficial. Siempre me gustó y el ascenso a cabo ya me dio para saber que cuanto más responsabilidad tienes, más puedes trabajar y más puedes estimular a los demás que trabajan. Entonces, pues eso fue un aliciente muy bueno, sinceramente, muy bueno. Siempre un oficial siempre te va a preguntar, o casi siempre te va a preguntar a ti primero antes que a otro subordinado. Pues tienes que tener tienes que saber más, tener más conocimiento y más sabiduría y más experiencia que todo para dar un buen consejo, dar una buena opinión, hacer un buen informe. Curioso un poco tu trayectoria, porque has estado en diferentes cuerpos dentro de la Guardia Civil. Empezaste en la Legión Española, si no me equivoco, ahí pasas ya a la Guardia Civil. Siendo Guardia Civil entras en el GAR, en el País Vasco, luego Seguridad Ciudadana, y luego, después de eso, estás en el GRS, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia principal entre el GAR, el GRS, la Seguridad Ciudadana? ¿Qué destacarías de cada cuerpo? Pues las tres especialidades son preciosas, las tres especialidades, pero cada una tiene su demanda propia. Aunque, por ejemplo, el GRS y el GAR se dice mucho de parecido y tal, porque los dos se ejecutan en entradas y registros, pero son muy diferentes. Tanto comunidad como y el personal, si bien tiene un perfil muy parecido hasta cierto punto, pero no es completamente igual.
de la persona. Pero a mí me ha enseñado muchísimo. Y el GRS, por ejemplo, principalmente tiene unos recursos humanos valiosísimos. Tiene un guardia muy completo. El guardia del GRS es un guardia muy completo. Es un guardia que sabe, es un guardia proactivo, es un guardia que quiere mejorar. Ten en cuenta que muchos de los que ascienden, progresan, vienen del GRS. Es un guardia con inquietudes. Prácticamente siempre muy deportista. Entonces, por así decirlo, de todo mi recorrido, entre comillas, la parte más feliz o la parte que más esto fue la del GRS. Te iba a preguntar cuál era tu especialidad favorita para no meterte en un aprieto, pero parece que lo has dejado un poco caer. Cuéntanos un poco tu experiencia en el GRS, porque siempre a nuestros alumnos les interesan mucho las especialidades. ¿Cómo es el GRS desde dentro? ¿Cómo se vive? Pues el GRS es una especialidad, pues, es numerosa, en el aspecto de que no estás en un puesto con 6, 8 o 12 personas. Estás en una sección, en una UVA, como se denomina técnicamente. Entonces tienes 16 guardias civiles, 2 cabos, un sargento, tienes tu MIR, tu pelotón, con lo cual te da es el grupo de personas más heterogéneo, pero con un mismo fin que puedes encontrar. Casi todos les gusta el deporte, casi todos les gusta mantener su físico en condiciones, estar atento, estar despierto, tienen que trabajar 8 horas y si se dilata el servicio por lo que sea, nadie te pone pegas. Son unos guardias muy... Es un placer ser el jefe de ese tipo de gente. Tu perfil es muy valioso y muy destacado por tu experiencia en el extranjero. Tienes una larga trayectoria en el extranjero, en todo tipo de países. Vamos a adentrarnos un poquito más en ese tipo de misiones. ¿Cuándo haces tu primera misión? ¿Cuándo haces tu primer viaje al extranjero para trabajar como guardia civil? ¿Y cuándo nace en ti, ¿no? esta idea o esta motivación de hacer operaciones internacionales? Pues en mi tiempo en la Legión Española hice una misión en Albania en el 97. Me gustó la experiencia, fue dura, pero me gustó la experiencia. Y luego en la Guardia Civil ha sido una parte que me ha llamado mucho la atención. La proyección exterior, la imagen de la Guardia Civil en el exterior, el importar esa solvencia, esa seriedad, ese buen hacer de la Guardia Civil, ese querer hacer las cosas bien, importarlo al extranjero. Me gustaba mucho. En la Guardia Civil estuve una colaboración puntual con la Policía Federal del Estado de Jalisco, en México. Estuve 2 meses colaborando con ellos, formando a los policías de allí en un curso de adiestramientos especiales. Luego estuve en la Embajada de España en Beirut, como miembro del equipo del CPT, el Close Protection Team, el equipo de seguridad del embajador. Luego ya fue una experiencia muy buena. Y luego ya como sargento, ya en el GRS, estuve 6 meses en el Consulado General de España en Jerusalén. Fue muy no carente de riesgo. Israel nunca está carente de riesgo, pero fue además el lugar, Jerusalén y todo Israel. Fue una experiencia muy buena y muy bonita. Mucho peligro cuando entrábamos y salíamos de Gaza, escoltando tanto al personal diplomático como al personal de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación. Y salí muy contento de esa misión. Y con la sensación de un buen trabajo. Luego volví a la embajada de Beirut, la embajada de España en Beirut, ya como sargento, jefe del equipo de seguridad, ya había otro embajador y tal. El nivel de riesgo había bajado, pero no dejaba de ser singular. En 2014 fui a Afganistán. Esa fue una misión de monitorización policial. Llevamos para formar a la policía de la embajada, del aeropuerto de Herat en Afganistán, y aquello fue pues, también bastante duro. Y ahí mi gran equipo que llevé, los 6 agentes que iban conmigo, que unos portentos de naturaleza, lo cual te hace hacer el trabajo mucho más fácil y alcanzar el éxito. Y luego en 2016 estuve en Irak, también como monitorización policial con el GAR. Allí ya éramos un grupo más grande de 26 y salíamos todos los días a entrenar a la policía federal iraquí.
Luego en 2019 estuve en Burkina Faso, dentro del proyecto García Sahel, y era para formar compañías del tipo GAR en todos los países del Sahel. Concretamente yo estuve en Burkina Faso. Muy, muy gratificante, sobre todo por cómo recibían las enseñanzas los gendarmes burkineses, cómo recibían las enseñanzas y cómo les aportabas tú. Venían oficiales con nosotros, y tal, pero claro, ser suboficial, de estar más cerca de la tropa, allí se llama tropa allí, apreciaban mucho más tus conocimientos y los que aportabas. Eran conocimientos más sobre terreno, más prácticos, lo cual al gendarme de base lo apreciaba muchísimo. Y últimamente, en diciembre del año pasado, estuve con las patrullas conjuntas transfronterizas en Francia, con la gendarmería francesa. Estuve en el periodo estival de Navidad. La primera pregunta que me surge, has estado en muchísimos países de operación internacional. ¿Cuánto es el tiempo habitual que un guardia civil está destinado a este país o a un país de estos para una misión internacional? ¿Y cómo es el día a día allí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la rutina? Pues yo he estado principalmente en dos tipos de misión, de escolta o de formación, monitorización policial. Y he estado tanto en embajadas y consulados comisionado como dentro de una misión militar, bajo auspicio de OTAN o bajo auspicio de Naciones Unidas. Y tal, claro, son misiones diferentes, porque van a estar viviendo dentro de una base, con la rutina de los compañeros militares, de la base, siendo diferente, porque eres la unidad de la Guardia Civil, la UCI, pero vas a su ritmo y con sus normas y con sus cosas. Entonces, claro, llevas vida de base, que no deja de ser duro, pero llevas vida de base militar. Luego otro tipo de misiones que he estado en embajadas y tal, claro, vives en el país. Vives en el país, en un bloque de vecinos, con vecinos que saben o no lo que eres y tal. Sales un día y estás 2 días fuera porque estás escoltando a un convoy y tal. Vuelves, pero claro, vas al supermercado. Entonces es diferente la moneda, tal, el idioma, tal, que si hablas el país, que si te entiendes en inglés, que si usas palabras de árabe para que te vean más cercano. O eres europeo, pero cercano, eres blanco en Burkina Faso, eres de raza blanca, pero estás hablando con ellos, estás comiendo con ellos. Esa parte a mí me gusta. Claro, porque ya imagino que en las misiones internacionales es muy importante el factor humano, ¿no? La primera pregunta que me surge es, ¿has colaborado con equipos locales para formarles, instruirles, como tú dices? ¿Cómo se toman este tipo de instrucciones? ¿De manera positiva, negativa? Porque el ego igual también juega ahí un factor importante de un extranjero, viene aquí a mi casa a decirme cómo tengo que hacer las cosas. No sé cómo gestionáis ese factor humano dentro de esas misiones internacionales. Importantísimo. El factor humano tanto personal como de formación, como de actitud. Lo importante es ese recurso humano que se saca de la Guardia Civil de España y va a otro país a formar, a mentorizar, a monitorizar una formación. Por ejemplo, en Irak te veían un poco... Claro, los extranjeros que habían venido eran principalmente estadounidenses. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, otro instructor estadounidense que dentro del aula estaba con el chaleco antibalas, la mascarilla y dando clase con el traductor. Claro, los alumnos iraquíes no se lo tomaban bien. Los españoles somos más cercanos. Los españoles saludábamos al entrar en la clase y tal. Entonces te notaban más cercano. En Burkina Faso, por ejemplo, éramos 3 europeos, un gendarme, un carabinieri y un guardia civil. Y claro, eras el hombre blanco, entre comillas. Eras el hombre blanco. Pero luego cuando estabas instruyendo, ¿no? Haz cuerpo a tierra de esta manera para luego salir con el coche en esta otra y te tumbabas en el suelo con ellos. Claro. Era como, este señor se pone a tortura sin problemas. Entonces, claro, eso lo apreciaban mucho. Por ejemplo, una colaboración que hice en México, te tenían como el güero, el rubio. Pero claro, comías lo que ellos, la misma comida picante que ellos, entonces claro, no eras un altivo extranjero que venía a darles el dogma infinito de la sabiduría. No, al contrario, trabajabas con ellos, te sentabas con ellos, no, esto es mejor, o en mi país lo hacemos de esta manera. También te tienes que adaptar a la legislación de cada país, la legislación y la cultura de cada país.
Imagino que estas misiones internacionales, por supuesto, no son un Erasmus ni nada por el estilo. ¿En algún momento has visto peligrar tu vida? ¿Te has visto en una situación de peligro tensa? Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido. Por ejemplo, ya de militar, en Albania en el 97, saliendo del puerto de Durrës, nos ametrallaron todos los vehículos blindados que viajamos. En aquel momento era un BMR. Y nada, estuvimos con un impacto en el cristal blindado toda la misión. El impacto estaba ahí clavado. El proyectil que nos dispararon, uno de los proyectiles estaba ahí. Y ahí nos pasamos toda la misión. Fueron unos 4 meses. Luego, por ejemplo, en Gaza, en otra situación, estamos escoltando a un equipo de la ECI y había habido una escaramuza, como siempre, nunca sabes quién empieza, allí en esos países, que si habían disparado hacia Israel que se había respondido, uno que nos llamaron por teléfono, agentes del servicio de inteligencia, y nos dijeron salir de ahí que Israel va a bombardear. Y tuvimos que salir en 30 minutos desde el centro de Gaza hasta el barrio fronterizo, porque Israel iba a bombardear y tuvo la deferencia de avisar a todos los extranjeros que estábamos allí. Imagino que este tipo de misiones internacionales evidentemente no son un Erasmus ni nada por el estilo. Son situaciones, seguro que se viven situaciones de verdadero peligro en la que ves peligrar tu vida. ¿Cómo se vive? Porque imagino que te pueden preparar mentalmente, pero hasta que uno no está ahí peligrando realmente por su vida, no sabe cómo va a reaccionar. ¿Cómo te preparas o cómo vives esa situación en la que, ojo, te están disparando, hay real peligro? ¿Cómo lo gestionas? Es difícil y es complicado. Aparte, nunca sabes exactamente cómo vas a reaccionar, pero claro, el entrenamiento te hace que más o menos sepas cómo vas a reaccionar, porque ya te has tenido te han planteado una situación similar. Entonces, del cerebro más o menos vas a saber que, por ejemplo, en Albania en el 97, estando en el ejército, ametrallaron a todo el convoy de vehículos blindados en el que íbamos. Bueno, yo me pasé toda la misión con un proyectil clavado en el cristal blindado y ahí estuvo los 4 meses de misión. Luego, muchísimas veces, sobre todo en Irak, había ataques con morteros y ataques que muchas veces era delincuencia organizada, otras veces era la insurgencia, pero como no lo sabes, horas y horas en los búnkeres, protegido, casco y tal, protegido, pero horas sin saber cuándo aquello iba a terminar, escuchando impactos. Yo, por ejemplo, en Gaza, estando en el Consulado General de Jerusalén, escoltando a un equipo de la ECI, no, como siempre, la inestabilidad propia de Israel. No se sabe quién estamos dentro de una visita, dentro de Gaza. No se sabe quién empezó, que si los palestinos dispararon hacia los israelíes dispararon hacia los palestinos. Nunca sabes quién empieza. Y un servicio de inteligencia nos llamaron y nos dijeron, salir de ahí que van a bombardear. Pues claro, salimos de ahí, se terminó la reunión en ese momento, los saqué y en 20 minutos tuvimos que abandonar Gaza, desde casi el sur que estábamos hasta seguir por el norte. Y efectivamente, saliendo nosotros por la frontera, escuchamos que ya Israel había bombardeado. Son subidas de adrenalina que tienes que controlar y dar las órdenes precisas y cómo se lo va a tomar la gente y cómo va a reaccionar la gente, porque también el estrés y el instinto de supervivencia hay que controlarlo. Las dos cosas. Uh-huh. ¿Has vivido situaciones difíciles porque has estado en el País Vasco, porque has estado en misiones internacionales, porque has estado incluso en España en situaciones complicadas? ¿Has tenido que lamentar en alguna ocasión la pérdida de algún compañero? Sí, claro. La última, desgraciadamente, el compañero Bobby, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel de Rofeas. Bobby y yo estuvimos en el mismo grupo de trabajo 5 años, en el mismo EDR, en el mismo equipo de despliegue rápido. Y aunque hacía 11 meses que me había ido de la unidad, pero fue muy duro, porque es una persona con la que he compartido muchísimo. Has estado trabajando, has compartido éxitos, has compartido horas y horas, siempre estábamos desplazados, no estabas con la familia, estabas con tu equipo de trabajo. Y saber que alguien lo ha acabado con su vida intencionadamente y tú no te has despedido en condiciones, porque Bobby, nos veremos, quedaremos para cenar y ya no va a haber nunca más eso, pues es duro y eso hay que gestionarlo. Ya había perdido compañeros por enfermedad
antes, un compañero Pachi de mi equipo de Jerusalén por un ictus. Si ya es duro así, pues cuando alguien ha acabado con la vida intencionadamente de dos compañeros, pues más y difícil sobreponerse. ¿Cómo se vive dentro del cuerpo? ¿Hay compañeros que deciden no aguanto más, esto no quiero pasar por eso? ¿O cómo se gestiona esto? Es difícil de gestionarlo. Es un momento de rabia, es un momento de abatimiento, se te junta todo, ganas de todo. Pero claro, hay que mantener la calma, hay que tirar de profesionalidad, en muchos casos, y seguir adelante con el recuerdo en mi caso, de Bobby, presente, pero seguir avanzando hacia adelante. Hemos hablado un poco la parte positiva, ¿no? de las misiones, es que estás aportando valor en otro país, es que es algo para lo que sientes que has nacido, pero también una parte un poco negativa que es evidentemente dejar a la familia, ¿no? Tú tienes familia, tienes hijos, ¿cómo se gestiona el estar tantos meses sin ver a tu familia porque tu país te lo pide? Muy duro, a nivel personal y a nivel de parejas, muy duro. Pues las misiones normalmente son 6 meses, 4 meses. En ese periodo de tiempo, algunas más largas, otras más cortas, pero se hace muy difícil. Ya la pareja se le hace difícil, más aún los hijos. Por ejemplo, yo estaba mi pareja embarazada, vine de Israel, dio a luz, y a los 15 días me tuve que ir otra vez. Y ya volví con 3 meses. Entonces, claro, fue muy duro, muy duro. Decían los compañeros, estaban muy nerviosos por si se adelantaba el parto en Israel. Claro, compañero, mi sargento, no va a aguantar, no va a aguantar. Bueno, pues al final conseguí venir antes del parto. Claro, las llamadas por teléfono y tal no deja de ser un poco frío, pero claro, es tu contacto con tu mundo, es tu hilo umbilical con tu mundo. Y se echa muchísimo de menos. Y la parte, emocionalmente o personalmente, es la parte más dura. ¿Y todavía te pide el cuerpo, sargento, hacer ese tipo de misiones internacionales? Un poquito sí, ya con la edad, la perspectiva de la edad, pero sí, es una parte de la Guardia Civil para mí apasionante y muy representativa. Nos están viendo muchísimos futuros guardias civiles esta entrevista. ¿Cuáles crees tú que son los retos que afronta la Guardia Civil para el futuro, con esta nueva generación que va entrando? Pues bastantes y diferentes a los retos que nos enfrentábamos los que hace 30 años entramos. Se enfrentan a un mundo con una pérdida de valores significativa, una pérdida de principios. Hay que mantener el orden, y la rectitud. No es un mundo agradecido, o sea, en la sociedad en general, en la sociedad en particular, quizá la Guardia Civil un poquito más, pero no es un mundo agradecido. Pero al final lo que te tienes que sentir es bien contigo mismo y de haber hecho tu trabajo. Como te dije antes, yo no tengo vínculo con la Guardia Civil, ni mi padre ni ningún familiar he tenido con la Guardia Civil, pero al poco tiempo de entrar en la Guardia Civil ya me di cuenta de que esto funcionaba por todo lo que hicieron los anteriores a nosotros bien. Lo cual te hace ser, te hace darte cuenta que yo soy la continuación de los que llevan prácticamente 190 años haciendo las cosas bien, que no conocí, pero estaban haciendo las cosas bien por la Guardia Civil. Entonces, claro, a mí eso me caló. Yo tengo que seguir mínimo por respeto a los que estuvieron. Claro. Nos ven muchos opositores, el proceso de oposición no es nada fácil, hay subidas y bajadas y seguramente alguno de los que nos ve incluso se ha pensado dejarlo en alguna ocasión. Después de tu trayectoria, ¿qué consejos le darías tú o cómo le animarías a que siguiera intentando ser guardia civil? Porque estoy seguro de que en tu caso ha merecido la pena. Principalmente eso. Abatimiento, momentos de desánimo, bajones. Es normal tenerlos y es normal superarlos. O sea, hay que seguir para adelante. Cuando estés mirando al suelo, lo primero, coge aire, levanta la barbilla y piensa que merece la pena luchar. Piensa que hay que luchar, siempre. Como decía este entrenador, hasta el final. Hay que luchar hasta el final. Y yo en mi caso es que no puedo decir porque para mí ha sido apasionante. Mi trayecto por la Guardia Civil ha sido apasionante y merece la pena luchar por tus sueños.
Nos quedamos con esa frase, evidentemente, y después de esa respuesta imagino que a la siguiente pregunta vas a responder que sí, ¿no? Si volvieses atrás, volverías a tomar este mismo camino, ¿no? Sí, sí. No, con todo lo bueno y todo lo malo. Con todo lo duro y con todos los éxitos y con todos los baches. Lo repetiría. ¿Qué destacarías de haber vestido y seguir vistiendo, que todavía te queda en traje, este uniforme verde? ¿Qué destacarías? La gratitud del ciudadano. La gratitud del ciudadano. Ejemplos, te puedo poner llevo 30 años de servicio, 27 de ellos en la Guardia Civil, todos los años, te puedo poner ejemplos, pero me quedo, por ejemplo, con los últimos de la Dana. Los últimos de la Dana, cuando la gente te veía... yo llevaba ropas que se identificaban que era de Guardia Civil, aunque estaba en mis vacaciones y tal, se veía que era. Y la gente, por la actitud, la forma de hablar, la forma de dirigir el tráfico, la gente se daba cuenta que eras Guardia Civil. Entonces, claro, esas gracias sinceras, eso llena mucho. Eso llena mucho. Y hay otros cuerpos policiales que ganan más dinero, y otros aditivos, otras cosas, sí, pero esas gracias sinceramente de personas que no te conocen como persona, no te conocen personalmente, llena muchísimo. Y eso es ese es el objetivo, yo creo que para los opositores, lo que tienen que llegar a alcanzar. La Habana fue siendo una tragedia, todavía sigue ocupando las noticias del día a día. ¿Cuál fue el papel de la Guardia Civil allí? ¿Tú que estuviste? ¿O qué nos puedes contar? Yo no fui como guardia, o sea, yo no fui de servicio. Yo pedía de asuntos particulares, fines de semana y días libres para bajarme a ayudar. Ahí como se permite la broma dentro de la gravedad. Ahí había barro para todos. Todo el mundo que iba podía quitar barro. Y había muchas cosas que hacer y esto, al final, en todo este tipo de desastres y catástrofes, lo primero hay una emergencia, lo segundo hay un problema de inseguridad, al tiempo llega un problema de inseguridad y al tiempo llega un problema de insalubridad. Entonces, claro, cuanto antes lleguen las fuerzas del orden, digamos las fuerzas del orden desde fuera, por así decirlo, porque los que están allí, una de las primeras víctimas fue un subteniente de la Guardia Civil y la pareja de otro compañero fueron de las primeras víctimas. Pero los que están allí son víctimas. Los compañeros Guardia Civil que están allí son víctimas. Pero claro, los que estábamos fuera éramos los que podíamos un poco ayudar a no ser víctimas. Un poco ayudar. Entonces, claro, empezando por evitar pillaje, saqueo, evitar robos, dirigir el tráfico en sitios que no queda una señal ni nada que se le parezca. Y además, porque además era un paisaje de guerra. Yo, como muchos compañeros del ejército, pero cuando llegué, los coches volcados, las farolas tumbadas y tal, la situación era de guerra. La imagen es de guerra. Entonces, claro, te tienes que sobreponer a eso y empezar a funcionar, empezar a trabajar, empezar a quitar obstáculos de la vía, empezar a... ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita? Locales inundados, casas inundadas y tal, pero la primera imagen fue de guerra. Impresionante. Fue de guerra. Y yo había estado en más de una. Mi madre siempre comenta eso. Dice, para que mi hijo venga impresionado, después de donde era, digo, mamá, aquello. Es más, es que iba dirección a Catarroja, Alfafar, pasé por Ribarroja y ahí me quedé, porque vi tanto, digo, hay que empezar, por algún sitio hay que empezar y hay tantos sitios afectados que vamos a empezar aquí. El primer sitio que he llegado. Pasé un poco por Chiva, pero no pasé por la zona afectada y el primer pueblo que llegué con daños, aquí empezamos. Que se hubiera agradecido una organización. En aquello porque las ganas fueron extraordinarias. Vamos, la cantidad de gente queriendo ayudar y queriendo hacer las cosas bien por centímetro cuadrado no se ha visto en la historia contemporánea que yo ya he vivido. Entonces, claro, aquello si hubiera estado organizado, aquello hubiera sido una maravilla. Faltó organización. Faltó organización. Bueno, sargento, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo, conocer tu trayectoria. Seguro que nos inspira, a mí me ha inspirado y no soy guardia civil, imagínate aquellos que intentan serlo. Y muchísimas gracias por compartir algo de tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ánimo a los que estén estudiando. Bueno, esta es la historia del sargento Brafeli, pero quién sabe, en el futuro pues también podría ser la tuya. Síguenos en Academia Prefortia para conocer más historias que te impulsen y te animen en tu camino Baeza. Decía Sigmund Freud,
Si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro, a la mitad del camino. Camino Baeza tiene como objetivo encontrarse contigo, para acompañarte en la senda hasta las emblemáticas puertas de la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Este programa nace para inspirarte a cumplir tu objetivo, para que no decaigas, para que conozcas las historias de otras personas que han superado la travesía por la que ahora tú caminas. Queremos acompañarte en el Camino Baeza para que consigas tus sueños.